Sabía que ya había luchado con bastante ahínco. Pero cuando la gente veía sus registros, parecían mirarlo con una tristeza increíble. No es que desconociera qué consideraban triste. De todas las guerras que han ocurrido en el continente Magnar Asia, esta fue la que masacró a 42 millones de soldados de todos los bandos y a 15 millones de civiles. Sobrevivir a toda la guerra fue en sí una hazaña. Segundo teniente Mavin Thomas. ¿Era usted de Lawson? Sí, señor. No me extraña. Mavin saludó con firmeza al oficial a cargo. Leyó el expediente delante de Mavin y, al terminar, se incorporó y le dedicó un saludo con el corazón en la frente. Mavin volvió al saludo y se llevó el expediente. No lo podía creer. Señor, ¿cómo sobrevivió a la batalla de 5 años? Buena puntería y reflejos rápidos. También le ayudó saber sobre los acontecimientos que ocurrirían. Los peligrosos campos de batalla. Los peligrosos oponentes y las ventajas que tenía le permitieron sobrevivir a las trincheras y al bombardeo de la guerra. Pero aún así, apenas logró salir con vida. ¿De qué servía un cuerpo de humano excepcional en un campo de batalla? La familia Thomas podía ser fuerte por naturaleza, pero eso no significaba que pudiera resistir el fuego de artillería. Ni siquiera la nobleza de Magnar Asia podía hacerlo. Además, una pistola apuntando a su frente era suficiente para asustar a esta gente. Les había estado diciendo esto, pero supuso que simplemente no lo creían. Solo por buena puntería y reflejos rápidos. No es que planee hablar de los dones de la familia Thomas que les habían sido tan útiles. Salió de la oficina y observó a los soldados que regresaban a casa. El tren que entraba en la estación estaba lleno de soldados con cicatrices de batalla. Mavin se sentía tenso, aunque había sobrevivido. Había cosas en el campo de batalla de las que se arrepentía. Personas a las que quería salvar. Si le preguntaban a Mavin si se arrepentía de haber luchado, respondería, hice lo que me dijeron, lo mejor que pude, y estaba seguro de que quienes lucharon con él responderían lo mismo. Silis, el pueblo donde se encontraba, estaba lleno de festividades. Aunque la guerra de 5 años había cesado hacía 2. La negociación, los conflictos regionales, los territorios conquistados y las reparaciones duraron 2 años. Había oído que los 108º nobles del imperio querían desembarcar en Dinia y Matanz. Por lo que recordaba, esas regiones estaban llenas de azufre, plata y el crudo líquido negro amarillento que podía convertirse en diésel. El mundo sufría, no hay razón para negarlo. Pero 2 años de sanación habían mejorado un poco el mundo. Claro que mejor no significa nada cuando se perdieron millones de vidas en una guerra causada por un error de identidad. Tenía hambre, así que entró en una tienda que le permitió comer. Al ver el traje de servicio y la capa que llevaba, el dueño no dudó en hacerle un descuento. Pidió un plato de bistec y algunas bebidas. Matanz ahora era parte del Imperio Atesian. Y aunque Vargas y Menditara lo pasaron mal debido a los bombardeos, la mayor parte de la región de Matanz había estado a salvo. Dentro de la tienda, algunos soldados y oficiales imperiales disfrutaban de su bebida. Uno de los soldados, que bebía con sus compañeros, se dio cuenta de que comía solo. Maldita sea, dijo emocionado. ¿No eres tú, Mavin? Todas las miradas en la tienda se volvieron hacia Mavin. Col Otto, estás vivo, exclamó Mavin mientras comía su filete. Col Otto, uno de los pocos miembros restantes del batallón Jagger, se acercó a Mavin con las palmas de las manos sobre la mesa cubierta con un mantel. El fantasma de Dinia. ¡Qué gran honor! Maldita sea. Eso fue hace 3 años. ¿Recuerdas a Cinia? Col Otto lo miró a los ojos. Mavin asintió al oír hablar de Cinia.
recordaba Cinia, una aldea convertida en fortaleza por las fuerzas enemigas de Paidontiria. Se desató una batalla cuesta arriba que obligó a la mayoría de los regimientos de la región a llegar a Cinia y desmantelar la batería situada en la cima de la aldea. En esos momentos, se encontró con Cole, conmocionado por la guerra, que sostenía la foto de su amada. Mavin estaba de reconocimiento ese día, y los bomberos sacaron a Cole Otto del campo y lo entregaron a los ambulancieros, quienes lo arrastraron hasta un tren en Manti. Sí, recuerdo que hablabas de tu amante María y cómo presumiste de ello durante 3 días. Amigo, sí que lo recuerdas. No he oído nada más que sigues activo, dijo, acercándose. Oye, ¿es cierto que disparaste al mariscal de campo de la República? Solo son rumores, dijo Mavin. ¿Pretendes que me maten con eso? Oh, no era mi intención, asintió Cole con complicidad. Se sentó frente a él con una sonrisa radiante. Mavin no había olvidado ese optimismo perpetuo que poseía por naturaleza. Qué bueno que estés vivo. Cole, la próxima vez, intenta no decir eso. O sea, no querrás que la gente piense que maté a alguien importante. Todavía hay ratas merodeando por el vecindario. Así que quién sabe qué pasará si lo malinterpretan. Su voz era fría. Cole sabía leer entre líneas. Así que asintió. Luego, borró su expresión nerviosa y la reemplazó con una sonrisa. Perdón, solo tenía curiosidad. No te culpo. Mavin se inclinó hacia adelante, sonriendo. Ya has ido al infierno y has vuelto. Así que dime la verdad. ¿Te casarás con tu amor de la infancia o no? La dulce sonrisa de Cole fue suficiente para expresar lo que deseaba. Este hombre, que había estado luchando en el campo, siempre llevaba consigo la imagen de su amada, esa hermosa novia suya que mantenía viva su esperanza. Mavin lo había guiado a través del fuego y el azufre, y quería ver el rostro de Cole cuando finalmente se encontrara con su amada María. Las cartas no bastan para expresar verdaderamente lo que la persona deseaba. Solo mediante un encuentro podían expresarlo plenamente. Lo haré, dijo Cole con determinación. Bien, dijo Mavin con una sonrisa. Si mal no recuerdo, vives en su lugar, ¿verdad? ¿Te importa que te acompañe a ver a tu amorcito? Claro que no. Abrió los ojos de alegría. Me encantaría presentarle a María al hombre que me salvó la vida. Me voy esta tarde. Se detuvo un momento. ¿Te importa no ir a casa? Aunque su lugar tiene una estación. Sería fácil, pero Beisjor está bastante lejos. Mavin se cruzó de brazos. ¿Le dices eso a un hombre que te cargó colina abajo? Esquivó escombros y disparos. ¿Y luego corrió por un campo bombardeado? Lo siento. No. ¿Qué tal si nos vamos ya? El tren llegó temprano por la tarde. Era un tren largo con cabinas que permitían a los pasajeros sentarse y relajarse durante el trayecto. Era ruidoso y lo usaban los soldados que regresaban a casa. La mayoría de los soldados cantaban canciones mientras el tren avanzaba. Había alegría en sus voces. Y al pasar por cada estación, mucha gente los esperaba. Cole y Mavin ocupaban una cabina. Mavin era apenas inferior a un primer teniente, y su uniforme de servicio dejaba claro que había combatido en muchos campos de batalla. Su uniforme tenía unas 8 barras metálicas, en las cuales figuraba el nombre de cada campaña en la que había participado. Si leyeran las barras de metal de su pecho, seguramente sentirían lo mismo al leer su expediente. Incluso Cole, rescatado del infierno, solo podía guardar silencio mientras leía las barras de metal de su pecho. Afuera de la ventana, las montañas se difuminaban. Cada montaña está unida por una formación rocosa. El sol de la tarde entraba por el cristal y el tren pasaba por las curvas de la ladera. La guerra sin duda causó daños a este lugar. Había una montaña quemada hasta quedar negra.
Alguna vez fue un rústico desfiladero montañoso que antes era verde. La fauna arbórea y las diversas especies de flores se quemaron. Todo por el constante avance de los enemigos. El tren pasó y ya no podía ver el deslizamiento de la montaña. Dirigió su mirada a Cole, quien ansiaba llegar a casa. Sus emociones se hacían evidentes, la emoción que sentía también lo ponía ansioso. No es que el tren vaya más rápido. Relájate, ¿vale? Cole se calmó. Sacó de nuevo la foto de María. Contemplando su hermosa figura, una tormenta de emociones se reflejaba en su rostro. Teniente segundo, ¿cree que todavía me querrá? Mavin lo miró. Hace años que no hablo con ella. Disculpe, no escribí ninguna carta. Mavin se frotó la frente. Pensé que la amabas. Sí, por eso. ¿Quién querría tener un muerto como amante? Creía que todos sabían que, de una forma u otra, algunos no querían devolver un cadáver. Aunque no quedara uno, dijo con aire hosco. Mavin sintió que se enfadaba. Pero luego algo fresco lo calmó. Así que no quieres que esté triste. ¿Pero la preocupaste? ¿Te das cuenta de que no darle noticias solo sería más preocupante? Cole, ¿has oído que la ausencia enamora? Piénsalo. Una vez me dijiste que llevas años con ella. Desde que eras joven. ¿Y crees que simplemente se olvidará de ti? ¿Te golpeaste la cabeza antes de ir a la guerra? Mavin golpeó la cabeza de Cole. Cole esquivó los nudillos de Mavin. Aún conservaba esa mirada hosca. Tiene derecho a ser feliz. Pero ahora que me voy a casa. Estoy nervioso. Hace años que no la veo. ¿Y si tiene un hombre? Si tiene uno. No es culpa suya. Idiota. ¿Crees que puedes ignorar a una mujer y preocuparla? Y cuando un hombre llega, la calma y le roba el corazón. ¿Quién tiene la culpa? Tú. Idiota. Mavin se frotó el cuero cabelludo. Mira, ¿estás seguro de que no has recibido una o dos cartas? Ninguno. ¿Qué pasó después de que terminó la guerra hace 2 años? ¿Al menos enviaste una carta? Sí, ¿verdad? Cole negó con la cabeza. No he tenido tiempo después de la limpieza. Me convertí en suboficial, así que me dijeron que instruyera a los reclutas. Les enseñara a sostener el rifle, etc. Mierda, debes estar saliendo con alguien más. ¿Verdad? No, claro que no. Protestó Cole como si le hubieran hecho daño. Frunció el ceño al mirar a Mavin. Solo amé a María desde el principio. A ver si lo entiendo. ¿Amas a alguien y crees que no decirle que sigues vivo la pondría bien? Ahora, después de 7 malditos años, casi una década de peleas, ¿volverás con ella sin decirle nada? ¿Y esperas algo bueno? Vaya, pensé que la amabas más que esto. Ay, basta, cabrón. No me mires así. Si le entregó su corazón a otro, más te vale aceptarlo. Lo sé. Cole miró afuera. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras las montañas. Las farolas del tren brillaban, emitiendo una cálida luz que se extendía por todo el tren. Mira, ¿en qué estabas pensando? No lo entiendo. Qué bueno que me dio el capricho de ir contigo. Quiero ver qué pasa. Cole luchaba consigo mismo. La idea de ver a María lo emocionaba. Pero temía que hubiera encontrado a alguien mientras él estaba fuera. Probablemente también había empezado a aceptar esa idea. Después de todo, ¿quién podía culparla después de 7 años de ausencia? El tren se detuvo en la ciudad de Sudugar a las 2 de la madrugada. Con el toque de queda impuesto, la mayoría de los caminos de piedra y ladrillo estaban vacíos. La luz de las farolas iluminaba los callejones más oscuros. Y solo había unos pocos coches en la carretera. La mayor parte de Sudugar aún estaba poblada de carruajes tirados por caballos. La mayoría de los carruajes diésel, aunque populares en las grandes ciudades, no eran bien vistos en ciudades rurales como Sudugar debido al terreno. Como era imposible salir de Sudugar con el toque de queda,
Ambos entraron en el Gato Marrón, una posada de carretera. La cálida luz los dio la bienvenida. Se hizo un bullicio silencioso mientras el cantante cantaba una canción lenta, acompañada de jazz. Algunos se unieron al canto. Otros se sentaron en silencio, disfrutando de la chimenea con sus bebidas frías. Mavin consiguió una habitación, mientras Cole bebía en la barra. Mavin se unió a él, aún con su capa de servicio puesta. Bebió en silencio y observó al posadero cortar una loncha de carne. Comiéndola, la guardó en su plato. Después de un rato, escuchó la canción del cantante y sintió que le pesaban los párpados. Subió a su habitación y se acostó en la cama. Mavin quería dormir solo. El Gato Marrón era una posada famosa y grande, y sus camas eran suaves y valían la pena. También había una vista de la ladera de la montaña. Después de quitarse la ropa, se hundió en un sueño profundo. A la mañana siguiente, se levantó de la cama, cogió el lavabo, se lavó la cara y buscó la ducha cerrada, del tamaño de un armario. En su habitación, Mavin se duchó, sacó una túnica limpia y se vistió. Se puso su uniforme de servicio y se ató las botas después de envolverse la capa al hombro. Tomó su mochila y se la echó al hombro, y salió de la habitación. Bajó a la planta baja, donde desayunó jamón y huevos. Vio a Cole bajar, vestido y pidiendo comida. Se unió a Mavin. Desayunó, escuchó los murmullos de los clientes de la posada y terminó su comida. Estaba a punto de irse cuando vio a Mavin bebiendo su café lentamente, con la mirada perdida, escuchando el reloj mecánico justo debajo del ciervo de montaña que lo cubría. Cuando el reloj marcó 1 minuto, Mavin bebió su café inmediatamente. Dejó la taza y le hizo un gesto a la camarera. La camarera le sonrió, con sus mejillas sonrosadas y su sonrisa de dientes blancos dirigida a Mavin. Cole esperaba a Mavin fuera de la posada. Observaba el cielo del este, con la mirada fija a 1000 metros de distancia. Con destino a Beishor, los dos no perdieron el tiempo en charlas. Empezaron a ascender por la campiña bucólica. En el camino, se encontraron con granjeros, viajeros y montañeros. En el camino, encontraron exploradores del ejército midiendo las montañas y cartografiando la cordillera. El paisaje cambió y se encontraron caminando por un sendero de tierra con hierba creciendo. Mavin siguió en silencio a Cole. Aunque habían estado subiendo por una cuesta, Mavin no se sentía cansado. Cole, quien caminaba por el sendero familiar hacia su aldea, tenía una expresión melancólica. ¿Dónde vivías? Mavin arqueó una ceja. Cole no sabía qué preguntar. Pero entonces se volvió hacia Mavin. Nunca te había oído hablar de tu casa. Oh, vivo en la Son. ¿Sabes dónde está? Eso está al sur de Dinia. ¿Verdad? Sí. La mayor parte de la Son son laderas como esta. Hay estepas, pero sobre todo terreno intransitable que ni siquiera los mejores escaladores de mi región se atreverían a escalar sin equipo. La mayor parte de la Son son praderas planas o zonas con árboles descuidados. ¿Es cierto? ¿Que había semidemonios? ¿Son monstruos gigantes? Mavin se detuvo. Miró el río que se extendía y el campo de trigo que crecía, con un destello dorado en la mañana. No son monstruos gigantes. Imagínatelos como animales gigantes, más grandes que un oso común. Piensa en un oso, pero el doble de grande. ¿Y no lo llamas monstruo? Claro que no. Mi gente está acostumbrada a estos monstruos. Es tradición del clan Brazo Fuerte cazarlos. Si quieres un poco de nuestro jabalí marinado, te lo envío. ¿Está sabroso? Por supuesto que lo es. Mavin pateó una piedra hacia un lado. Deberías enviárselo al cartero de su lugar, dijo Cole negando con la cabeza. Probablemente se pudrirá. No importa. No deberías molestarte. Mavin no dijo nada.
Observó el camino de montaña en buen estado. Aunque habían pasado por caminos en mal estado, los que recorrieron eran mucho mejores que los habituales. Con el frío arreciando, Mavin pensó que deberían estar en lo alto de las montañas. Desde donde se encontraba, podía ver el ferrocarril que conducía a Sraugheiti. Había permanecido suficiente tiempo en esa parte del continente como para conocer la ubicación de las principales ciudades y pueblos. Originalmente, luchó en Cinia. Luego, a medida que las líneas avanzaban, cruzó las fronteras de Paidontiria. Luchó en las llanuras de Licea durante 2 meses. Luego se trasladó a Tilos y finalmente a Tegi, donde pasó la mayor parte del tiempo cazando cabezas. Al llegar a Sidaris, antes de las fronteras de Matanz, descubrió que llevaba 3 años luchando en el campo de batalla. Mavin luchó en Morna, el Eklosek, y permaneció allí casi 1 año defendiendo la ciudad de Nakesenmik del esfuerzo conjunto de los laosianos y los francos, que querían recuperar Matanz del imperio. Había recorrido unos 1450 kilómetros, luchando en lugares desconocidos. Aunque era consciente de sus virtudes, aún le asombraba haber sobrevivido a toda la guerra sin perder un solo miembro. Beisjor era sin duda un pueblo bucólico con cabañas y granjas que se extendía hasta la ladera de la montaña. Además de las granjas, el ganado pastaba en los pastos. La mayoría de los pastores llevaban a sus ovejas al campo. Lo que Mavin no esperaba era que, a pesar de estar a 300 metros sobre el nivel del mar, hubiera muchas casas, cabañas y bungalows dispersos por todos lados. Sin mencionar que, mientras seguían caminando, se topó con una bulliciosa plaza de mercado. Este lugar es animado, para un pueblo situado tan alto. Cole asintió. Estaba rígido como una estatua, visiblemente nervioso, mirando a su alrededor en Beisjor con un atisbo de pánico. 7 años eran suficientes, y aunque la mayor parte de su sueldo debería ir a parar a sus padres y a su amante, Cole parecía perdido en su ciudad natal. ¿Qué haces? Mavin le dio una palmadita en la espalda. No deberías tener cuidado. Dios mío. ¿Qué tal si dejas de preocuparte por ahora? Por fin estás en casa. Soldado. Cole negó con la cabeza. Caminó hacia un lado y se cubrió las manos. La mayoría de quienes fueron a la guerra no regresaron a casa. Y quienes lograron regresar quedaron marcados y destrozados por el bombardeo. Cole sobrevivió gracias a su fuerza de voluntad. Mavin estaba seguro de ello. Pero Cole se cubría la cabeza, con la cabeza gacha, y lloraba con todas sus fuerzas. Los transeúntes que se dirigían a la plaza del mercado lo miraron. Al notar el uniforme de servicio que llevaban, su mirada curiosa se transformó en una cálida sonrisa al saludar con la cabeza al soldado que había regresado a casa. Mavin se paró junto a Cole y se cruzó de brazos, esperando en silencio a este viejo camarada suyo, uno de los pocos que no se dejó vencer por la guerra. Pero cuando hombres de bien como Cole van a la guerra, lo hacen porque solo tienen una cosa en mente: proteger a sus seres queridos, expulsar a los invasores de Occidente. La mayoría no regresaría a casa, y quienes lo harían se encontrarían incapaces de reconocer el pueblo donde crecieron. Cole fue uno de los afortunados que aún tienen un hogar al que regresar. Algunos soldados encontraron sus pueblos destruidos por los bombardeos, apenas reconocibles y sin un alma. Algunos soldados lucharon en la guerra por sus familias, solo para descubrir que sus familias murieron a causa del conflicto. ¿Qué sentido tenía luchar durante días, e incluso años, solo para regresar sin nada? Aunque la guerra terminó hace 2 años, el odio, la rabia y el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos quedaron grabados a fuego en la mente de Mavin. No se quedó de brazos cruzados durante esos 2 años.
sino que se dedicó a viajar por todo el continente, contando a la gente que sus seres queridos habían muerto gloriosamente en batalla, protegiendo el imperio y el lugar donde él nació y creció. Algunos se desmoronaron con la noticia, y otros le gritaron, preguntándole si la vida de su hijo contribuyó a la victoria. Él había respondido lo mismo. ¿Ya terminaste?, preguntó Mavin. Cole se secó los ojos con las mangas, visiblemente avergonzado por su colapso. Intentó sonreír lo mejor que pudo, para mantener su optimismo, pero era de los que se lo guardaban todo para mantener esa máscara de optimismo. Sí, gracias por acompañarme. Te lo agradezco. Bueno, vine aquí por capricho, así que no le dé mucha importancia. Sé que lo has hecho lo mejor que has podido. Nadie aquí diría lo contrario. Si intentan criticarte por sobrevivir lo suficiente para ver el fin de la guerra, les daré un puñetazo en la cara. Mira, llevas casi 7 años fuera, pero eso no significa que se olviden de ti, aunque la hayas perdido. Como temes, es hora de llegar hasta el final. Aún tenemos mucho tiempo por delante, amigo, así que mejor acabemos con esto cuanto antes. Es mejor que huir, con esperanzas que nos traicionarían. Cole empezó a regresar a casa. Mavin lo siguió, abriéndose paso entre la multitud, observando las casas de madera, cabañas y bungalows, cuidadosamente ubicados. Al adentrarse en el pueblo, encontraron una casa solitaria junto al camino que conducía a la pradera. Al verla, Cole pareció arrastrar los pies. Mavin lo observó en silencio, dejándolo asimilar que había llegado tan lejos. Pero a medida que se acercaban a la casa, Mavin vio que Cole aminoraba la marcha. Estaba temblando, sus manos y hombros temblaban con fuerza. La bolsa que sostenía temblaba, y el temblor lo hacía dar pasitos. No había nadie en la casa. Al menos Mavin no podía ver a nadie por las ventanas, pero podía oír que había unas 3 personas dentro. Vamos, deberías irte. Te cuidaré las espaldas. Y si no puedes mantenerte en pie, te echaré una mano, amigo. Al oír a Mavin, Cole siguió caminando hasta encontrarse a pocos metros de la puerta principal de su casa. Con el uniforme de servicio y la capa ondeando, estaba a punto de salir al porche cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a una mujer de pelo castaño rojizo, con un vestido de falda larga, un delantal de encaje y una diadema. Su sonrisa se congeló, convirtiéndose en una exclamación ahogada. Con los ojos temblorosos, como a todos los niños del mundo. Cuando empezó la guerra, a todos se les dijo que se alistaran. Cole no tenía planes, pero la presión de grupo de todos sus conocidos que iban a la guerra lo impulsó a ir para salvar las apariencias. Claro, también fue a la guerra porque quería proteger. ¿Vas a ir? Él era. ¿No puedes quedarte? Él no pudo. A través de 3.000 kilómetros del continente de Magnar Asia. Ningún niño, joven ni hombre se quedaría. No cuando todos los hombres de su aldea se marchaban. ¿Cómo podrían enfrentarse a alguien que regresara mientras él se quedaba y ellos iban a la guerra? María no la despidió ese día cuando todos los hombres del pueblo fueron a la guerra. Pero la vio escondida entre la multitud y luego se dio la vuelta. Llorando. Cole no pudo regresar hasta que luchó. Así que se dirigió al tren en su lugar. Al llegar a la estación, recibió instrucciones y el grupo viajó a Vargas para recibir entrenamiento. Tras aprender a apuntar, disparar y seguir las instrucciones, cada uno recibió instrucciones sobre cómo estar atento a las señales y obedecer las órdenes de sus superiores. Tras salir del campo de entrenamiento de Vargas, viajaron 10 días en tren y, al bajar, se dirigieron a Sidam, donde vieron a soldados ocupando Sidam. La mayoría se limpiaban y se despiojaban la ropa de lana, descansando en el amplio granero con las tropas.
Fue cuando comenzó el bombardeo que salieron corriendo del bar. La mirada de los primeros en llegar los atravesó, y la aventura que creían vivir se esfumó, reemplazada por el miedo. A la mañana siguiente, vio ambulancias que transportaban a la gente a los puestos de curación. Los llamaron a marchar, y al llegar a la base de Cinia, vieron la cuesta que debían subir. La mayor parte de las ametralladoras estaban desplegadas de cara a la ladera, listas para destrozar a cualquiera que intentara subir la colina. Al otro lado de la colina, había soldados que intentaban asaltar el campamento de ametralladoras incluso de día. La mayoría se estremeció al oír la orden de formar. El hombre que sostenía una pistola y un sable en ambas manos se preparó y, con un silbido, ordenó a todos que se apresuraran a disparar con las ametralladoras. En ese instante, Cole vio recuerdos del pasado, y entre ellos estaba María, que lo esperaba constantemente. Con determinación, salió corriendo de la trinchera y cargó junto a la gente con la que creció. La mayoría quedaron destrozados. El suelo explotó y estallaron granadas. El intenso bombardeo hizo que la tierra se tambaleara. Y para cuando llegó a la mitad de la colina, corría con solo 3 personas a su lado. Entonces vio la tierra explotar y lo arrojó a un cráter. Su visión se oscureció y, para cuando despertó, ya estaba oscuro, y él era el único en el cráter. Sacó algo del bolsillo. Era la foto de María. Detrás de la foto gris estaba la casa de sus pacientes. Maldita sea. Sujetó la foto con fuerza, apretando la cara contra ella. Estaba solo en un cráter. Y cuando los soldados lo encontraran, ¿quién sabe qué le harían? Cole se estremeció. Oyó un sonido. Y fue entonces cuando vio aparecer a alguien como un fantasma. Estaba a punto de apretar el gatillo cuando la persona lo detuvo. No pudo reaccionar mientras el hombre le sujetaba el dedo índice y la boca. Compañero, ¿quieres matarnos a ambos? La voz era tranquila e impasible. Sacudiendo la cabeza, Cole vio unos ojos azul grisáceos y un cabello oscuro con reflejos rojizos que se rizaba alrededor de su cuello, asomando por la gorra que llevaba. De hombros anchos y delgado, pero también musculoso. Era alto, pero se camuflaba bien entre las sombras. ¿Te lastimaste? Cole no sabía si lo era. El fantasma lo registró, examinándolo, y encontró metralla enterrada en su muslo. Al notar la herida, Cole finalmente sintió el dolor, como si no lo notara. ¿Puedes caminar?, preguntó el fantasma mientras le vendaba la herida. Parece que puedo. Bueno, no pasará mucho tiempo hasta que llegue el equipo de limpieza. El fantasma revisó sus armas y asintió. Dame tu mochila, ata el rifle y vámonos. Te llevaré cuesta abajo. Usaremos los árboles para evitar los disparos. No dispararán, ¿verdad? Lo harán. Si llegamos a su campamento, los mataremos. ¿Crees que no lo haremos después de que arrasaron con nuestros amigos? No, no mostrarían piedad a menos que pudieran. La mayoría ya están en apuros. Así que tendrás suerte si te dejan con vida. Un soldado menos que no intentara abalanzarse sobre ellos les vino bien. Vamos, te llevaré. ¿Cómo te llamas? Cole. ¿Tú? Mavin, dijo el fantasma. ¿Qué mirabas? Una foto de alguien. ¿Amante entonces? Sonrió mientras subía a Cole a un elevador de bomberos. ¿Estarás bien? Lo haré. No te muevas. Solo haz como si fueras un saco pesado. Puede que no lo parezca, pero soy bastante fuerte. Entonces, de repente, salió disparado de la trinchera. Como era de esperar, los soldados que revisaban los agujeros de los proyectiles en busca de algún forcejeo abrieron fuego contra ellos. Mavin corrió como un caballo veloz, esquivando los disparos, poniéndose a cubierto y rodeando las rocas, árboles y árboles caídos, sin soltar a Cole. Muchas preguntas le vinieron a la mente.
Pero ver a alguien esforzarse tanto por ponerlo a salvo conmovió a Cole. ¿Qué clase de persona no se conmovería al ofrecerle el alivio de la seguridad? Parecían horas y Mavin no mostraba cansancio. Se acercó a la trinchera y saltó, donde vio a sus compañeros apuntándoles con sus rifles. Dejó a Cole en el suelo. Se sentó sobre su trasero y gritó pidiendo un médico. Hermano Cole tiró de la muñeca de Mavin. Gracias. Mavin asintió. Llegó como un fantasma y desapareció también como uno. Cuando por fin pudo levantar la pierna, la colina Sinia fue capturada. La mayoría de las baterías y el emplazamiento fueron destruidos y saboteados. Y corrían historias de alguien que eliminaba soldados a distancia. Tardaron unos meses en llegar. Encontró a Mavin comiendo en su fiambrera. Al encontrarlo, le dio un trozo de jamón y le habló de su vida. Mavin lo escuchó en silencio mientras presumía de Maria. Pero, en realidad, ya temía que Maria no se atreviera a volver a verlo. La idea de volver a casa y encontrar a alguien más a su lado lo aterraba. Pero, ¿qué podía hacer si era él quien no se quedaba? Tenía que luchar. Si Mavin no hubiera estado en el lugar indicado, ¿quién sabe qué le habría pasado? Mavin era como un fantasma. Y como explorador de reconocimiento, se encargaba de detectar los movimientos del enemigo. Se movía solo, abandonando la seguridad de las trincheras, refugios y la fortificación para explorar posibles problemas. Aunque lo consideraban optimista, creía que solo era alguien con habilidad para disimular. Admiraba a Mavin por su fortaleza. Miraba el mundo con una mirada desapasionada. La última vez que vio a Mavin fue durante el último asalto a la capital de Flost. Pensó que, después de todo, no volvería a verlo, por muy fuerte que fuera. Existía la posibilidad de que lo alcanzara un proyectil de artillería sin siquiera verlo venir. Para su sorpresa, descubrió que se negaba a comer solo. La verdad es que se armó de valor al saber que lo acompañaría. Si no fuera por el recuerdo de Maria, Cole se preguntó si hubiera aceptado ser oficial cerca de la frontera, ¿tendría el valor para volver a casa? Mientras viajaban, sintió que su corazón se encogía. Sus emociones se volvían más sombrías. Su temperamento hosco, mientras ascendían por el conocido sendero montañoso de su hogar. Fue entonces cuando volvió a ver su pueblo natal. Cada paso que daba le hacía preguntarse si sería bienvenido de nuevo. Al menos entenderían por qué tenía que luchar. No, su hogar había cambiado. El camino de tierra ahora estaba pavimentado. El mercado bullía. Y aunque no veía ningún tendido eléctrico, Cole sabía que el pueblo estaba cambiando. No se entretuvo en la plaza del mercado, se dirigió a su casa, preguntándose qué decirles a sus padres. ¿Cómo podría mirar a Maria después de tanto tiempo fuera? Pero una palmadita en la espalda fue suficiente para que siguiera adelante. De nuevo, se alegró de que Mavin estuviera cerca para protegerlo. Este hombre realmente era su salvación. Entonces se encontró con la mirada de la mujer de su vida. Ojos color avellana, cabello castaño y ese rostro joven pero maduro que le había dado la foto que le había tomado 7 años atrás. Cole casi no la habría reconocido de no ser por sus ojos. Apartó la mirada, avergonzado, incapaz de levantarle la cabeza. Cole, su voz le sonaba. Era ella, sin duda. Miró sus dedos y luego apartó la mirada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Revisando su dedo para ver si llevaba un anillo de bodas? Era un cabrón, pero no podía evitarlo. Aún así, no podía mirarla a los ojos. Mirando a Mavin, se cruzó de brazos, como diciendo, tienes que encargarte de esto tú misma. Mavin. Cole no respondió. Era un cobarde. Eso pensó, pues no se atrevía a mirarla. ¿Qué derecho tenías? Estás llorando. No lo soy. Cole se secó las lágrimas.
Dio un paso adelante, abriendo los brazos. Ven aquí. Cole entró en el círculo de sus brazos y se arrodilló. Lo siento, dijo, sollozando con fuerza. Está bien. Con que estés en casa es suficiente. Lo siento. Él solo pudo disculparse. No tuve el valor de enviar una carta. Quise hacerlo, pero fui un cobarde estúpido y maldito. Está bien, entiendo lo que hiciste, pero ha pasado tanto tiempo. Cole, pensé que no volverías a casa. Lo siento, está bien, le repitió, instándolo a levantarse. Mírate, te has puesto muy guapo. Se secó las lágrimas. Le temblaba la voz. Supongo que has venido a buscar tus cosas. ¿No? ¿Te casas ahora? Le dio un codazo en broma. Pero sonó desesperado. No lo soy. ¿Y tú? Claro que no. Ja. ¿Me ves casándome con mi temperamento? Cole negó con la cabeza. Entonces están ciegos. No ven lo hermosa que eres. Le tomó la mano aunque asustado. Encontró el valor para continuar. María, hace 7 años que me fui. No sé si tienes a alguien en tu corazón ahora mismo. Pero en los años que luché, fuiste mi luz, aunque no pude enviar una carta. Temeroso de lo que sucedería si pereciera en el campo. Sigo pidiéndote sin pudor que me permitas cortejarte. Cole no pudo terminar sus palabras. Envuelto en un abrazo. Las palabras que quería pronunciar se le quedaron atascadas en la punta de la lengua. Y solo pudo hundir el rostro en sus hombros, rodeándola con los brazos por la cintura. Separándose de ella, miró a un lado y vio a la persona que lo acompañaba con una sonrisa burlona. Te ves incluso más feliz que yo, Mavin. Claro que sí, dijo, y luego miró a María, que lo miraba con curiosidad. Señorita, ¿sabe cuánto me irritó este cabrón? Lo habría jurado por todo lo santo del mundo. Le habría dado una bofetada si se hubiera atrevido a correr. Pero, como no lo hizo, sonrió. ¿Puede por fin presentarme a la persona de la que ha estado presumiendo? Sonriendo como una tonta, sostuvo a María frente a Mavin. Mavin, esta María, la mujer de la foto. Miró a María. María, este es Mavin, quien me salvó la vida durante la guerra. Mavin fue invitado a su humilde hogar. Se reunió con los padres de Cole, y la forma en que su madre lo regañó le hizo afirmar que salvar a Cole había sido la decisión correcta. Mavin había estado atado a la idea de que era el destino. Sin embargo, al llegar a este mundo, era el joven heredero de la familia Thomas. Sus padres habían desaparecido. Tuvo que demostrar su valía a mucha gente. Y solo gracias a su primo Derek pudieron controlar a Lawson. Aunque le había delegado la mayor parte de las responsabilidades a su primo. Durante los años que vivió, sabía que, con el tiempo, la guerra ocurriría. Se había condicionado y había recibido beneficios que lo hicieron más rápido. Claro que solo podía saber que era posible. Y cuanto más lo hacía, más pensaba si podría cambiar las cosas. Los recuerdos que evocaba, ese pequeño y tosco mundo que en su mayoría eran solo cuadros de texto y la ilustración de personajes con sus diversas emociones vinculadas. Era desesperante. Que el mundo fuera así, decidido por este extraño destino, gobernado por ciertos personajes. Quería tener una confirmación, así que, ¿por qué no verlo con sus propios ojos? El soldado que debería haber estado atrapado durante 8 años ahora se reencontraba con la persona que amaba, así que las cosas pueden cambiar. Mavin sonrió. Pensó en el trabajo que había hecho desde que llegó a este mundo. Verlos reunidos y felices en lugar de ese horror que vio. Pero parece que tendré que vigilar cómo va eso. No, Mavin se cruzó de brazos, sonriendo ante la felicidad ajena que le proporcionaban. No quería interrumpir su felicidad después de todo.
El héroe de guerra había regresado con su familia y estaba seguro de que tendrían que compensar 7 años de ausencia. Dejó a Cole Otto y a su amada, disculpándose para poder tomar el tren. Cole insistió en pasar la noche, pero Mavin se despidió con firmeza. Salió de la aldea, descendió por el sendero de la montaña y regresó a la posada donde se había alojado por última vez. Tras pasar la noche en la posada, regresó a su lugar, donde esperó el tren de regreso a Flost, donde surgirían los primeros problemas que acarrearían quienes afectarían al mundo. La disolución del Tratado de Flost era la tragedia que primero debía evitar. Natalia se quitó uno de los guantes grises que le llegaban hasta las mangas para firmar el documento. Se ajustó la gorra militar, peinándose el pelo, que le había crecido después de 2 años fuera del campo de batalla. Mientras escribía, atrajo la atención de las oficiales que la observaban. Esa es Lady Bellatrix, ¿verdad? Dios mío, mira qué cicatriz tiene. Dios mío, menos mal que no le corre por la cara. La cicatriz le iba desde el lado del ojo derecho hasta el trago de la oreja. Aunque lo llaman suerte porque no le afectó la cara. Todavía sentía que se enojaba al pensar en cómo esos burócratas podrían entender lo que pasó por su cabeza cuando esa bala casi la mata. ¿Acaso la apariencia de su rostro era lo único en lo que podían pensar? Está hecho, mi señora, el oficial flacucho dijo mientras deslizaba el documento hacia sus manos. Lo tomó y leyó la portada. Tomó otro documento que contenía su carpeta. Al ver el retrato en un lateral, el oficial juntó los 2 documentos y se puso de pie. Saludó con la palma de la mano, que ella le devolvió, tirándose de su capa gris de servicio, que le llegaba hasta la cintura. Salió de la oficina de procesamiento y se dirigió al pasillo, donde atrajo las miradas de todos los oficiales en sus puestos. Después de todo, ¿quién no querría conocer a Lady Bellatrix? Natalia resopló para sus adentros al salir de la oficina y dirigirse al terreno abierto. Era una plaza mediana pavimentada con ladrillo y piedra, con un arco de cemento que rodeaba el terreno y automóviles alineados a un lado. Debería haberme puesto mis botines, se lamentó Natalia sobre su calzado. Su uniforme de servicio se había convertido en una molestia. Durante 5 años usó pantalones ajustados que no hacían ruido. No es que odiara el uniforme. Solo esperaba haber podido usar algo más que una falda que le llegara hasta el tobillo. Era realmente extraño. Antes le gustaban esos atuendos de falda larga. Pero últimamente parece que le han cogido cariño a esas prendas más bajas. Por otro lado, arrastrarse como un gusano por los campos la había hecho reacia a renunciar a prendas tan cómodas. Un automóvil con grandes faros redondos se estacionó frente a ella. Se sentó en el asiento trasero y apoyó la espalda mientras el automóvil avanzaba. El conductor accionó un interruptor en el habitáculo. De aquella extraña caja salió música. Incapaz de reprimir su curiosidad, se giró hacia el conductor, quien la miró por el espejo retrovisor. ¿Qué es eso? Una radio. Señora, ¿está instalado en ese compartimento? Sí, se ha instalado en algunos de estos automóviles. Aunque creo que no la mayoría puede permitirse automóviles con radio. Parece que a nuestro ejército le queda mucha fortuna. ¿Y también tienes esas cámaras compactas? Además de cuidar a nuestros soldados. Mi señora, también me pidieron que tomara una foto de la ciudad. Entre otras cosas, la cámara de bolsillo era popular entre los soldados de clase media que querían filmar sus experiencias. Ella había usado un aparato similar e incluso llevaba una guardada en el bolsillo del cinturón. El panel del objetivo se despliega sobre un par de soportes de pinzas, equipados con obturadores de bolas de velocidad y una lente de menisco.
Era la herramienta perfecta para alguien como ella, que había participado en misiones de reconocimiento. La mayor parte del tiempo había fotografiado mapas y documentos. Lo mismo había sucedido cuando se encontraba en la ciudad de Licea, ocupada por las fuerzas atesias. Cuando decidieron lanzar un asalto contundente que condujo a la captura de Licea, logró colarse vistiendo ropa de clase media, pavoneándose como una niña malcriada antes de reclamar un uniforme de enfermera. Nadie le había impedido deambular por los campamentos militares con su uniforme. Y no era raro que alguien le tomara una foto, sobre todo viniendo de una enfermera. Con su interés satisfecho, se ajustó el parche que le cubría el ojo derecho. Aunque no estaba exactamente ciega del ojo derecho, la herida de bala le había hecho ver las formas con mayor nitidez. Se lo revisó, pero desafortunadamente, los médicos no lograron averiguar por qué su visión derecha se había vuelto más nítida y las líneas mucho más claras. Sin embargo, es una gran ventaja mirar a través de una lupa. Mientras vestía de civil era una molestia. Para aliviar este problema, decidió usar un parche de cuero con una correa que cubría ligeramente su cicatriz. Por mucho que le gustara disparar un rifle como pasatiempo, a Natalia no le gustaba la cicatriz. ¿Qué clase de mujer querría una cicatriz visible en la cabeza? Aunque no era molesto arruinar su belleza, la inquietaba hasta el punto de querer usar maquillaje para cubrirla en una fiesta formal. A pesar de ser la heredera del Gran Ducado de Wild, la primera hija, había corrido al campo y sembrado la muerte. Su padre la había llamado tonta y bufona, pero enterarse de que a su hija la llamaban Lady Bellatrix había cambiado el tono de su padre. Con la guerra llegando a un punto muerto y los 2 años de negociaciones estancados, la mayoría de los pequeños países del este se habían mantenido al margen de la política occidental. El continente medio oriental observaba desde la barrera, mientras que el lejano oriente estaba demasiado ocupado industrializándose como para enviar su infantería, quienes se unieron a la guerra para ayudar a la alianza. A mitad de la contienda, se retiraron tras ver al imperio atesiano enviar suficientes tropas para defender las fronteras en el puente terrestre del continente. Actuaron como si no se hubieran unido a la guerra en primer lugar. A pesar de todas las muertes ocurridas, solo se retiraron de la guerra cuando se dieron cuenta de que el número de muertos era suficiente. No porque ningún país se rindiera, sino porque la carnicería había obligado a todos a rendirse, para no querer que los jóvenes del imperio y las naciones aliadas se quedaran sin hombres de bien. Su coche de servicio llegó a la estación de Morna. No había regresado a casa con su familia tras darse cuenta de que, en las cartas, habían desarrollado una tendencia a lamerle las botas. Esperaban que su hija llorara y regresara a casa en 3 días. Pero con sus logros y una copia de su expediente enviada a su familia, deberían comprender cuál fue su papel en la guerra y cómo contribuyó. Natalia sonrió al pensar en su buen padre leyendo ese expediente. Natalia no se quedó mucho tiempo frente a la estación. Entró y presentó su billete. Subió al vagón de primera clase que pronto la llevaría a la ciudad-estado de Flost, donde asistiría al tratado junto con los soldados de la Alianza Tripartita, la Alianza del Reino de Norad, la República de France y la Federación de Elion ha estado intentando provocar la caída del antiguo imperio. Su familia formó parte del 108º noble del Imperio Atesiano. Pero tras la ruptura con el antiguo imperio, se aliaron con los Franz, quienes les permitieron conservar el nombre del Gran Ducado de Wild y su poder, y se convirtieron en fieles amigos de la República de France. Pero había una razón por la que el imperio de Atesia se mantuvo en pie.
A pesar de los autoritarios 108 nobles que se convirtieron en los miembros y órganos del imperio atesiano, bajo el gobierno del emperador Sander de Atesia, lograron resistir la alianza y la llegada de soldados de todos lados. 5 años de batalla con la mínima ayuda de naciones extranjeras. Ni siquiera pudieron penetrar los terrenos infranqueables de Lason, custodiados por emplazamientos de artillería y puestos estratégicos con ametralladoras y francotiradores siempre listos, sin mencionar que en las profundidades de Lason se encontraba el estado industrial de Omevia, propiedad del conde Derrick y Elma Thomas, quienes han estado protegiendo las tierras, bajo el liderazgo de ambos, y con las fronteras custodiadas por Logainstrom. Lason permaneció defendida durante 5 años de las fuerzas enemigas. Las fronteras que enfrentaban a las 3 alianzas fueron defendidas por el gran mariscal del imperio, Lorenz de la casa Anastasia, y el gran duque Sever de la casa Sina. En lugar de ponerse a la defensiva, el emperador de Atesia optó por el general Harlow Rollo para liderar a las casas nobles en una guerra fulminante que llevó a la 108ª Legión Noble a capturar territorios enemigos. Pero a pesar de que el imperio se había defendido y atacado con éxito, las bajas que comenzaron a acumularse a medida que la guerra continuaba se convirtieron en una cantidad asombrosa, insoportable para ellos. Las antiguas formas de lucha habían muerto sin embargo. Esto no significaba que los nobles del imperio se hubieran vuelto aburridos. A pesar de su arrogancia, aún eran conscientes de que las formas del viejo mundo no funcionarían, lo que los llevó a innovar sus defensas y a adquirir armas letales, asegurando las fronteras del imperio y sus feudos. Pero ni siquiera los nobles podían satisfacer la demanda de la guerra. Los recursos naturales y humanos se volvieron demasiado valiosos tras invertir la economía del imperio en el desarrollo y la fabricación de armas. Aunque los graneros del imperio permitían un suministro continuo, habían decidido que, después de 5 años, era hora de detenerse. Por otra parte, esperaron 2 años a los 108º nobles del imperio, quienes discutieron y exigieron las tierras que habían conquistado. Ante la incapacidad de ambas partes para ponerse de acuerdo, les llevó mucho tiempo llegar a un ligero acuerdo. Tenía poco interés en la geopolítica de Magnar Asia. Venía a Flost porque la República quería que su Lady Bellatrix formara parte del séquito de tiradores que estarían presentes durante la firma del tratado. Aunque admite que espera que en el tratado desearían saber quién disparó a Alfred Sileid, el mariscal de campo de la República de France y amigo jurado del rey de Norad. Alfred Sileid era un hombre anciano pero brillante que había liderado las alianzas hacia la victoria. Sin embargo, su vida terminó con un solo disparo en el pecho. Nadie sabía nada más que la bala que disparó y mató al mariscal de campo provenía de un rifle Kaiser 98, muy utilizado por la infantería común del imperio. El rifle de 5 balas con cargador de pequeño calibre mató al mariscal de campo con una bala de 8 mm alojada en el corazón. La autopsia reveló que el disparo se realizó desde el alcance máximo del rifle, que era de 2000 yardas, lo que significaba que no se trataba de una bala perdida. Provenía de un tirador de primera que tenía al mariscal de campo en la mira. Algunos creían que fue el fantasma de Dinia quien lo había disparado. En el campo de batalla, simplemente se le llamaba el fantasma. Apareció por primera vez en Dinia, donde se encontraba el mariscal de campo. Si tenía razón, entonces el fantasma de Dinia, que había estado activo en la guerra, luchó hasta el 5.º año. Natalia se arrastraba por el lodo espeso. Se escondía entre la hierba y eliminaba a cualquier soldado que se acercaba.
Sus oficiales superiores también la habían asignado para tareas de reconocimiento y como contrafrancotiradora del fantasma, quien disparaba a sus compañeros a distancia. Durante la guerra, había perdido a compañeros que habían formado parte del club de tiro del ducado. No podía llamarlos amigos íntimos, pero le enfurecía que simplemente los mataran mientras ella vivía. A lo largo de la guerra, se había sentido orgullosa de sus logros y de su ascenso en las filas gracias a su habilidad para abatir a soldados enemigos a distancia. Sin embargo, al encontrarse cara a cara con el fantasma, que había estado cazando a soldados enemigos sin ser vista, sintió que había encontrado a alguien que podía dispararle mejor. Aunque intentaron matarse mutuamente mientras se escondían tras una cobertura. Fue solo en el último año de la guerra, en las frías montañas de Matai, que el fantasma casi le disparó en el ojo si no hubiera inclinado la cabeza cuando se le reventó la mira. El fantasma había herido y humillado su ego. Ese orgullo inflado suyo estaba herido. Y por eso creía que solo el fantasma podía matar a Alfred Slade a tal distancia. Natalia confía plenamente en que solo una persona fue responsable de la cicatriz en el lado derecho de su rostro. Si el fantasma de Dinia accediera al tratado de Flost, querría conocer al hombre que la había marcado. En su camarote, se quitó los guantes grises. Se quitó el uniforme y la capa de servicio y se sentó cómodamente, reclinando la espalda cerca del panel de la ventana. No hacía frío ni calor, pero había decidido quitarse el sostén para mayor comodidad. Sola en su camarote, no tenía por qué parecer la mujer despiadada que pedían. Había vivido lo suficiente arrastrándose por el barro, la tierra y apuñalando a los enemigos con su sable bayoneta como para preocuparse por cómo la veían. Sin embargo, tenía que preocuparse por la vida social que aún conservaba. Últimamente, le costaba pensar en alguien que pudiera entenderla aparte de Rosa, a quien recordaba haber servido en un pueblo idílico y bastante tranquilo. Aunque fuera tranquilo, no significaba que Rosa no hubiera visto su parte justa de batalla. Rosa Dolina formaba parte de su club de tiro y era una de las pocas amigas que le quedaban después de la guerra. Rosa, al igual que ella, había obtenido su placa y certificado de tiradora incluso antes de la guerra. Aunque tenía un corazón de santa y trabajaba como enfermera para su patria, no temía disparar a los soldados enemigos que se les abalanzaban. A diferencia de ella, que pasaba sus días en el frente de batalla. Rosa era un ángel armado con un rifle con mira telescópica que custodiaba los puestos médicos. Cuando no había nadie, Lady Bellatrix y Lady Angeles. Ambas tenían pocas expectativas al llegar a esta guerra. La guerra era para hombres. Eso pensaban todos. Sin embargo, para ellas solo significaba que debían trabajar tan duro como los hombres. Ella no entendía por qué esos otros hombres se sentían degradados por ser tratados de esa manera. Cuando en la guerra hombres buenos mueren por docenas, mientras que esas mismas asociaciones y círculos de mujeres en casa no podían hacer nada más que llorar para que sus hombres regresaran a casa. Incluso aquellas mujeres que habían trabajado en aquellos lúgubres talleres tenían más respeto que aquellas que protestaban con sus vestidos limpios frente a las oficinas gubernamentales. Todavía mostrando profusamente su riqueza, pensando que tenían derecho a decir cualquier cosa mientras la mayoría de ellas luchaban a su manera. Natalia sacó un collar con un casquillo de bala. En un lateral del casquillo se leía: que tu puntería sea rápida, soldado. Una sonrisa se dibujó en sus labios al ver esas palabras. No las había notado hasta que disparó el tiro que le salvó la vida de un fusilero que intentaba clavarle una bayoneta en el pecho. De no ser por ese cartucho,
no habría salido airosa de aquella situación. Desde entonces, lo había conservado como amuleto de la suerte. Probablemente provenía de uno de esos talleres atendidos por mujeres trabajadoras para apoyar el esfuerzo bélico fabricándolos por docenas. Era evidente de qué lado estaba en cuanto a quién prefería. Incluso se había atrevido a llamar a su querido padre con la esperanza de que gastara una fortuna en ayudar a estos talleres y fábricas para salvar la vida de su querida hija. No había oído su respuesta, pero confiaba en que su querido padre enviaría una o dos fortunas para ayudar a esos talleres. Sin mencionar que, a pesar de los 2 años transcurridos, Natalia, como todos los soldados que habían ido a la guerra, no confiaba en que el tratado de Flost saliera bien. Así que pensó que sería bueno que destinaran recursos a esos talleres. El tratado que se realizará en Flost estará compuesto por los militares más testarudos del continente Magnar Asia, incluso el príncipe heredero del imperio atesiense, Arno de Atesia, había llegado a este tratado de buena fe, con la esperanza de resolver el problema y dejar que las heridas sanaran. Esto significa que en la ciudad-estado de Flost, fuera de su capital, debería haber ejércitos listos para causar problemas si la situación lo exige. Era una olla hirviente, una olla que solo necesitaba un ingrediente llamado caos para arder. El tratado en sí mismo fue frágil desde el principio. Incluso durante este tratado, el casus belli que 3 naciones tenían contra el imperio se basó en el argumento santurrón de que los pueblos del viejo mundo debían liberarse de las viejas costumbres y ser iluminados. A ojos del imperio, era un insulto a su forma de vida y había puesto de manifiesto su avaricia territorial motivada por la venganza. No se equivocaban en este aspecto. Después de todo, ¿quién querría creer en una excusa tan endeble cuando uno de sus aliados es un reino? Ahora que el imperio había repelido a sus enemigos, ¿qué derecho tenían a permanecer sentados en la misma mesa? Natalia ya había viajado de su hogar al imperio para asistir a fiestas y bailes formales. El imperio siempre se había sentido orgulloso de su hogar y su cultura. Los 108º nobles del imperio siempre habían creído que gobernar las tierras bendecidas por el sol de Atesian era su derecho divino. Incluso sin la guerra, les sería difícil compartir el trono con los traidores que se habían separado del imperio. Creían que las tierras del imperio debían ser devueltas a sus legítimos dueños. Si el imperio no hubiera perdido a tantos jóvenes en la lucha contra las naciones aliadas, seguramente se habrían empecinado en oponerse a la firma de este tratado. Ella creía que ni siquiera lo considerarían. ¿Cómo se atrevían a pensar que podrían estar a la altura del imperio? La bocina del tren sonó al detenerse lentamente. Natalia soltó la cortina de su camarote. Esperó a que el tren arrancara para destapar la ventana. Sin poder conciliar el sueño, se levantó de la cama y se sentó frente a la mesa que daba a la ventana. Sacó su equipaje y su pistola de 22 centímetros. Era una pistola semiautomática con cierre de palanca y retroceso, con un cargador extraíble de 8 balas. Quería llevar consigo el rifle personalizado al que cariñosamente llamó Siva. Por desgracia, lo envió a una aduana en Flost. No tenía mucho que hacer hasta Flost. Así que mejor revisar su equipo. Solo tenía 6 cargadores de caja para su pistola. No necesitaba mucho más que unas cuantas limpiezas. Había aprendido a las malas a no descuidar el mantenimiento de su arma. Y a no volver a tener una pistola con mango de escoba. Un destello plateado entró en la habitación. Se encontró contemplando el paisaje que el tren recorría. Una tierra extraña que jamás había pisado. La mayoría de ellos lucharon con el glorioso sueño de ser honrados por todos al final.
Quienes así lo creían habían sido enterrados a 2 metros de profundidad. En sus mentes, anhelaban salir a este vasto mundo que apenas conocían. El continente Magnar Asia era un vasto territorio con numerosas naciones asentadas sobre praderas y llanuras. El imperio atesiano se asienta en medio de las tres naciones. Poseía aproximadamente 6.400 kilómetros de territorio. Su capital era la ciudad-estado de Arcadia, donde se encuentra el Palacio Imperial junto a la Academia de Arcadia, la cual había formado a numerosos talentos en este campo. Asentado sobre fértiles llanuras, el imperio atesiano es también el lugar más poblado del continente. Al noroeste del imperio atesiano, al norte de las regiones Lason, al oeste del imperio, se encontraba la República de France, con más de 2.400 kilómetros de territorio. Paidontiria, la capital de la República, albergaba los salones octogonales, sede de la República. La mayor parte de sus territorios se compone de sabanas, praderas y humedales de baja altitud. Al noreste del imperio, rozando las fronteras, se encontraba la Federación Helion. Su capital era Dovium, el corazón de la federación, donde se encontraba el lago Florum. La ciudad-estado de Flost se ubica al norte del imperio, que se había convertido en el punto de encuentro de tres naciones. Ocupa 2.078 kilómetros de territorio, compuesto por llanuras, tundra y valles. Más al noreste de la capital de la Federación Helion, se encontraba el reino de Norad, hogar del antiguo reino que había resistido la influencia del imperio desde su fundación. Ocupaba más de 3.200 kilómetros de territorio compuesto por colinas, valles y mesetas. En el reino de Norad se encontraba el volcán Camrid, un volcán activo ubicado en la región Camrid, con 2.900 metros de altura. Era el arma natural de los norradianos. Aparte del volcán Camrid, en la capital de Klas, donde gobierna el rey de los norradianos. Al este de la ciudad se encontraba el puente terrestre natural de Chantel, que conecta el archipiélago de Magnar Asia con el continente turiano. Ese puente terrestre fue una de las razones por las que pudieron conectarse con el mundo exterior del archipiélago de Magnar Asia y contaron con la ayuda de naciones extranjeras dispuestas a apoyar su justa causa. Más al este del mundo estaban las naciones libres de Champier y las islas orientales de Egnia. El mundo era vasto y aparentemente infinito. En el momento en que Natalia lo conoció, no pudo evitar sentirse diminuta. Su hogar, el Gran Ducado de Wild, estaba apenas en un rincón del mundo, donde se podían ver hileras de altas montañas que separaban el Gran Ducado de los hielos del norte. Esa fascinación que había perdido por los mapas que vio ese día la lastimó más de lo que imaginaba. Era como el sueño de una niña aplastada y degradada sin piedad por las verdades de la realidad. Claro que, aunque viera la vista cartografiada por los cartógrafos con esos monoplanos que han estado volando desde su invención, no significa que lo supiera todo, sin mencionar que desconocía el aspecto de los otros tres continentes. No había abandonado el continente Magnar Asia. ¿Y si llega el día en que los continentes ya no tengan que matarse entre sí? Natalia se preguntaba si podría ser una de las primeras personas en viajar al continente turiano. Contemplar los áridos desiertos, el oasis y descubrir un mundo completamente nuevo. Apenas conoció a sus aliados extranjeros, y su fascinación por ellos la había tentado más que suficiente durante su trabajo de campo. ¿Cómo no iba a sentir curiosidad por el mundo exterior? Apoyó la cabeza en la mesa, presionando su oreja izquierda contra la superficie. Jugaba con el casquillo de bala que reposaba sobre su cuello. El casquillo aún olía a pólvora sin humo. En noches como esta,
La mayoría iría a fumar un cigarrillo y apreciaría los puntos de luz que formaban un brillo lechoso en el cielo. Pero ella no era de las que fumaban religiosamente, sobre todo cuando dependía de su resistencia y su respiración para competir con los demás. Si este fuera el viejo mundo de antes, probablemente no habría tenido el coraje de entrar en el campo de batalla con un arma. Sentía que todos eran iguales. Y con un arma, incluso mujeres como ella eran capaces de luchar tan bien como ella. Era el mayor ecualizador conocido por la humanidad. Incluso niños pequeños podían matar a los animales gigantes del Azón con un buen rifle apuntando al blanco preciso. Sin embargo, todos eran iguales ante el cañón de un arma. Había visto morir a mujeres valientes sin siquiera poder presumir de su destreza con el tiro. Vio a esposas de granjeros apuntando sus rifles frente a la puerta, con la esperanza de que sus hijos se salvaran. Mujeres furiosas que se unían del brazo para proteger su aldea mientras los jóvenes de sus hogares iban a la guerra. Ni siquiera un cigarrillo pudo borrar lo que había visto en el campo. En ese momento, deseó haberse detenido a comprar algo de alcohol antes de subir al tren. El retroceso, murmuró mientras jugueteaba con el casquillo. Lo único que sentí fue el retroceso de mi rifle. Mamá. Natalia sintió la necesidad de expresarse verbalmente por algunas razones. Ella miraba al cielo mientras el paisaje pasaba y lo observaba con un ojo. El tren en el que se subió recorrió los primeros 320 kilómetros en 5 horas. Para cuando la primera luz del amanecer se asomaba entre las montañas de Matanzas, el tren había recorrido otros 372 kilómetros para llegar a la capital de su lugar. Casi 10 horas en tren la hicieron tambalearse e insegura. Lo que más odiaba eran los repentinos silbidos de una locomotora de vapor. Nunca se acostumbraba al silbido. Pasara lo que pasara, el tren se detuvo temprano por la mañana en la estación de su lugar. La locomotora de vapor se detuvo en la estación de agua para reabastecer los vagones de carbón. Descubrió que, además de los soldados de la República, varios oficiales del Imperio subían al tren. La mayoría de los soldados de la República de Francia ocupaban la parte delantera. Solo unos pocos podían permitirse los camarotes de primera clase de la parte delantera. ¿Quién querría subirse a la parte delantera y ser molestado? Sin atreverse a que la vieran desprevenida y mal vestida. Vestía su uniforme de servicio. Se ciñó el cinturón de municiones y la funda a la cintura. Introdujo los 6 cargadores en las bolsas. Revisó su pistola de 22 centímetros y la enfundó. Cubrió la pistola con su capa de servicio hasta la cintura. Salió de su camarote y se dirigió al vagón restaurante a comer. El vagón restaurante estaba completamente vacío. Se sentó en la primera mesa y pidió un plato de comida caliente. Mientras comía su plato de jamón y huevos, vio a alguien entrar al vagón comedor con un compañero soldado. A juzgar por el uniforme gris de campaña que vestían, supuso, por el símbolo del águila rodeado por la corona solar, que eran de Atesia. El otro soldado usaba una pierna protésica. Quien lo asistía parecía ser un oficial del imperio. Pensar que tienen coches así, dijo el soldado discapacitado, con la mirada perdida hasta posarse en Natalia. Primero se sonrojó, luego mostró una pizca de desprecio al ver su uniforme de servicio. Estos parecen estar ocupados por los franceses. Hermano. El otro hombre fijó su atención en Natalia. Con ojos azul grisáceos y cabello oscuro con un toque rojizo. Se detuvo un instante. Escrutó su rostro como si intentara averiguar dónde la había visto. Finalmente, sus ojos señalaron la cicatriz en el lado derecho de su rostro. Negando con la cabeza, sonrió amablemente y palmeó el hombro de su compañero. Vamos, hermano.
¿Vas a renunciar a tu necesidad de comida solo porque hay alguien más aquí? Le dijo, y luego se volvió hacia Natalia. Perdónenos, señora. Mi amigo debió de tener hambre. Ya sabe cómo es esto. Los soldados se ponen de mal humor cuando no pueden comer. Vamos, siéntate y espera tu comida. El soldado tomó asiento como si no pudiera resistir la insistencia del hombre. Se dirigió al encargado del vagón comedor para pedir comida. Mientras el encargado entraba en la cocina del tren, el hombre volvió su atención a Natalia con cara de disculpa. Perdónalo. Solo está de mal humor por cómo están las cosas. No pretendía ofenderte. Ya me he acostumbrado, dijo Natalia, clavando el tenedor en uno de los jamones. La mayoría de ustedes, perros imperiales, quiero decir, soldados, sienten una gran antipatía por las naciones aliadas. Se rió entre dientes. Es cierto, no puedo negarlo, señora. Pero, ¿qué espera después de la maldita guerra? Aún así, le imploro que olvide este comportamiento. Creo que una sola mirada basta para entender en qué estado se encuentra. Natalia lo fulminó con la mirada. Parece que no te importo. ¿Por qué debería? Dijo ahuecando su barbilla. ¿Te parezco un hombre? Y Natalia sintió que se le levantaba la ceja. Disculpe, señora, pero no es tan difícil ver que usted también es una buena soldado. Nadie puede tener una cicatriz como esa y decir que no ha ido a la guerra. Además, la guerra ya terminó, así que no hay razón para lastimarse ahora. Natalia masticó su jamón y lo tragó. No sabía qué decir. El hombre sonrió y la dejó sola. El soldado que lo acompañaba empezó a preguntarle de qué hablaban, aunque el otro soldado parecía eternamente molesto. A la oficial no le importó. Él era como un hogar cálido, mientras que el otro era un viento de negatividad que apenas lograba reunir la fuerza para perturbarlo. Ella no pudo evitar escucharlos a escondidas. Madre mía, amigo, aún tienes 2 brazos. Dime, ¿ser amanuense necesita 2 piernas para funcionar? No, ahí lo tienes. A veces hay que verlo con buenos ojos. Amigo, además, no es que te falte trabajo si lo necesitas. Con habilidades como las tuyas, probablemente podrías entrar en cualquier negocio. Como mucho, podrías disfrutar siendo un capullo. El hombre se rascó la cabeza como si no supiera qué decir. Comió y se recostó en el asiento. Tío, debes ser el cabrón más ruidoso que he conocido. Lo tomo como un cumplido. Natalia notó que no le quedaba comida en el plato. Apartó la mirada, contempló el paisaje y le pidió al camarero que le llevara los platos. Permaneció en el vagón comedor unos minutos antes de regresar a su camarote. Esperó 6 horas a que el tren cubriera otro viaje de 320 kilómetros. Habría sido más rápido si el tren no hubiera tardado en detenerse en una estación de agua. Para cuando el tren llegó a su destino, ya era de tarde. Llevando su equipaje consigo, salió de la estación y se encontró de pie en un suelo de piedra. Los soldados y los pasajeros descendían del tren. No se demoró y llegó al vestíbulo, donde esperó amablemente a la persona que había estado esperando. Entre la multitud, divisó a una mujer pelirroja de ojos color esmeralda. Era alta y vestía el mismo uniforme de servicio, con la excepción de que su manto tenía la señal de la cruz con espinas de rosa impresas. Bueno, me arrepentiré si no es Lady Bellatrix, dijo con una voz algo ronca. No te he visto desde... ¿Cuándo? ¿3 años? Ah, así que parece que los rumores son ciertos. Que la flor de Wild había sido herida. Rosa Dolina entró en el círculo de Rosa y la abrazó por la cintura. Amiga mía, te he extrañado. Como siempre, aún tienes una voz maravillosa. Rosa le devolvió el abrazo. Es una pena que hayamos vuelto algunos. Se le saltaban las lágrimas. Aún así,
Es bueno ver que el club sigue. ¿Qué tal el viaje? Natalia miró hacia atrás, observando a la multitud de soldados y civiles. Fue sorprendentemente agradable. ¿Acaso veo una sonrisa en el rostro de la mismísima Dama Muerte? Ni lo pienses, Rosa. ¿Cómo no voy a estar feliz? Y lo más importante, ¿dónde está mi Siva? Rosa se frotó las manos con impotencia. Claro, negó con la cabeza. No te preocupes. Puedes estar tranquila. Tu Siva ha llegado sana y salva. También conseguí algunas piezas. Natalia se cruzó de brazos. ¿Por casualidad cambiaste alguna pieza de mi rifle? Claro que no. Traje las piezas, pero no las cambié. Mírate. No es que intente robarte las tuyas. Natalia negó con la cabeza firmemente, moviendo el dedo. Hay muchos rifles en el mundo. Mi mejor amigo. Pero ese rifle es solo mío. Llevo 10 años con él. ¿Y crees que voy a abandonar mi Siva por uno inferior? Rosa puso los ojos en blanco 2 veces. Casi he olvidado por qué formabas parte del club de tiro. Tali, dijo, y luego volvió a levantar los labios. Me alegra mucho verte, amiga. Todavía recuerdo el día que supe que te dispararon. Pensé que habría perdido a otra amiga. Natalia le dio una palmadita en el hombro. No te vas a poner triste por ellos, ¿verdad? Claro que no, negó con la cabeza. En el momento en que el club decidió ir a la guerra. Estábamos decididos a luchar por el ducado y demostrar nuestras habilidades. Aunque solo 85 de los 200 que se ofrecieron como voluntarios para ir a la guerra habían regresado a casa. Sigo creyéndolo. Digan lo que digan. Nuestros hermanos y hermanas del club de tiro cumplieron con su deber para con el gran ducado con firmeza. Aún así, hay días en que pienso en lo que habría sucedido si no lo hubiéramos hecho. Ya basta de eso. Natalia decidió cambiar de tema. Si seguimos aferrándonos a las hipótesis, deshonraremos el corazón que dieron por la causa. Vinieron a la guerra sabiendo perfectamente que algunos nunca regresarían. ¿Sabes cómo está la situación ahora mismo en el ducado? Nuestro club de tiro se ha vuelto popular y mucha gente viene a nuestra logia en Monte para honrar a los caídos. ¿No te sientes triste? Natalia empezó. No soy de piedra, Rosa. Fui una de las muchas que dijeron que debíamos ir. Ahora mismo, aparte de ti y de mí, solo Mila y René se encargan de la logia. Dijeron por teléfono que estamos recibiendo muchas solicitudes. En su mayoría soldados. Pero me parece extraño que, en cambio, aumenten después de que terminara la guerra. Uno de nuestros sueños era que nuestro club en Montecarlo se convirtiera en uno de los mejores. Con mi nombre y el tuyo en el periódico constantemente. ¿Cómo no iba a ser popular nuestro club? Preguntó Natalia con una mirada hosca. Pero esa popularidad tuvo un precio muy alto que preferiría no haber pagado. Eran jóvenes soñadores insensatos que soñaban con el honor en la guerra. Lo que encontraron, en cambio, fue la cruel realidad de que esos sueños de una gloriosa victoria no eran más que meros sueños ante la artillería y los disparos. Si le pidieran pagar ese precio de nuevo, sin duda alguna solo respondería no. Espero que el tratado salga bien, dijo Rosa, tirando de su capa de servicio. Me aseguraré de que así sea. Eso me recuerda, ¿es cierto que un embajador olmiano actuará como parte neutral? Sí, hace 2 días aterrizó en Raugar un monoplano de largo alcance. Creo que era uno de esos hidroaviones que los transportaba. Olmia, ¿qué distancia tan grande? Bueno. Fueron los únicos que estuvieron dispuestos a cooperar con las 3 naciones después de la guerra. La mayoría de las naciones de Turia dudan en cooperar con nosotros. Ya veo. ¿Algún otro problema? Perros realistas, resopló Rosa. Los han visto merodeando por la ciudad. ¿Crees que el imperio los está ayudando? ¿Quién sabe? Fuera de la ciudad,
3 ejércitos están deseando enfrentarse si envían a alguno de sus embajadores. ¿Por qué crees que necesitaban que vinieran todos los tiradores de la República? Si algo ocurre, será otro dolor de cabeza para nosotros. ¿Llevas algo? Aparte de mi 9 milímetros. Dejé mi rifle en mi oficina temporal en la Ciudad Alta. Siva está en mi oficina. Así que no te preocupes. Lo tendrás en tus manos pronto. Bien. No puedo esperar a quitarme este vestido también. Rosa se detuvo. Espero que no tengas motivos para disparar ese rifle. Tali. Eso espero también, asintió Natalia. Sintió una picazón en la cicatriz al salir de la estación de tren con Rosa y subir a su servicio de transporte. Natalia no había sentido esa sensación desde que dio sus primeros pasos en el campo de batalla. Puede que hubieran pasado 2 años desde el fin de la guerra. Pero seguía tan preparada como el día en que comenzó su lucha. Pero ahora mismo, lo único que pensaba era en recuperar su querido rifle. Después, tendría que pensar qué hacer cuando llegara el momento de comenzar la asamblea.